La esencia de la radio y la televisión en un solo lugar. Abasto Radio TV, Mar del Plata, Argentina. Bueno, bienvenidas al Rinconcito de Nora, otra emisión por Radio Abasto TV. Bueno, primero que nada les quería decir que no se olviden de Librería Cristiana si quieren algún libro. Se llama Librería Cristiana del Pescador y los teléfonos son 11-2598-8625 y 11-2451-8508. Visitan iglesias en Buenos Aires e interior. Y los pueden seguir en Facebook e Instagram como @librería pescador. Bueno, para arrancar empezamos saludando a la gente, a los oyentes que escucharon la red del programa los sábados a las 11 de la mañana. Patricia de Mar del Plata, Alfredo de Lanús, Aldo de La Rioja, Jorge de Congreso. Bueno, y les quería leer la frase del libro de La Bruja de Portobelo de Paulo Coelho. Y dice así: el amor puede ser construido y no simplemente descubierto. Hermosa frase. Bueno, y ahora vamos con Pasiones Argentinas. Uno dice, se titula El malentendido y escrito por Juan Mendoza. Es de 16 de junio del 2025. Y dice así: y de repente alguien le hace una pregunta a alguien, como al pasar. Puede ser un día cualquiera, una de esas tardes en las que la luz se dobla apacibles contra las paredes y las palabras parecen perder sus habituales filos. La pregunta es sencilla, es acerca de algo, sobre sus fisonomías, sus características. Y así como con naturalidad de un gesto transparente, la conversación se produce. Algo aparece en la conversación, como una figura recortada con claridad, contra un fondo gris, una figura concreta, evidente, dotada de una forma precisa y un peso determinado. Las palabras giran en torno a algo con la misma inocencia con que las hojas del otoño giran alrededor de sí mismas en el aire antes de caer. En el pequeño viaje que las traslada de la copa de los árboles hasta el piso húmedo de las veredas. Al principio todo parece claro. Alguien habla de algo con entusiasmo, brindando ejemplos, trazando límites. Y alguien asiente añadiendo más detalles, modulaciones, matices. Si algo es interesante. Así se va tejiendo ese diálogo, esa red de sentidos, unos dentro de los otros, con como esas monadas de Leibniz que se reproducen luminosas en el interior airado de su propia proliferación. Además, lo que ocurre con algo es que tiene esa peculiaridad, esa fisonomía, esas precisiones. Algo está en el centro, pero también está en sus bordes, sus ramificaciones. Siempre he pensado que algo también implica ese otro. Y allí, en el momento menos pensado, se produce el malentendido, el encono, la diferencia. Es posible que la diferencia haya estado desde el principio, imperceptible, agazapada, esperando su momento, como una semilla plantada en el interior del lenguaje, esperando que sea la conversación misma la que la riegue, para en el momento menos pensado mostrarnos por fin su verdadero rostro.
Al principio, como cuando un hilo se tensa demasiado y amenaza con romperse, comienzan a aparecer los matices. Alguien, tal vez distraído por una palabra mal elegida o por una asociación lejana, menciona otra cosa. Y por una operación del lenguaje, ese algo común que nos unía. Y le da su razón de ser a esa conversación. De pronto se transforma en otra cosa irreductible, con mayúsculas, quizás hasta nacida de algo, pero ahora completamente independiente y autónoma de aquella otra figura que la precede y de la cual partió. Difícil comprender cómo algo común, apacible y bienaventurado pudo pasar a convertirse en esa otra cosa áspera e incómoda, insípida, difícil de absorber. El malentendido quizás no sea obra de las formas o un tema de personalidad. Lo más interesante quizás es que el malentendido está en el corazón mismo del lenguaje. Aún las personas que más conocen acerca de esta naturaleza desleal del lenguaje, a menudo son quienes más caen en las omnisosas trampas del malentendido. El malentendido es algo más que una diferencia, pero es menos que un equívoco. Y el problema es que el malentendido no siempre se puede aclarar, porque como ya lo sabemos, cuanto más se aclara, más se oscurece. Bueno, vamos a otro. Este es del 14 de julio de 2025 y se dice Miss Argentina 30 años después, escrito por María Inés Krimer, escritora. Cría cuervos que te sacarán los ojos, dijo Amalia. El comentario nos agarró desprevenidas mientras el sol calentaba nuestras cabezas, cubiertas con sombreros de paja. Era un día nublado y estirábamos la conversación esperando una lluvia que no llegaba. Las fichas del buraco estaban desparramadas encima de la mesa, entre servilletas de papel y los vasos altos. Amalia había preparado limonada con jengibre y las rodajas doradas se mezclaban con el hielo derretido en el fondo de la jarra. Adelante, no muy lejos, estaba la pileta. Oíamos las risas de los chicos, el sonido de los chapuzones. Al fondo, apenas visible detrás del cerco de la ligustrina, estaba la ruta que en un rato nos devolvería a Buenos Aires. Y si una de nosotras tenía suerte, conseguiría que alguien nos llevara a nuestras casas. Pero a esa hora de la tarde, en que todo estaba quieto y las nubes parecían pensativas, nos sentíamos inundadas de buenos pensamientos. ¿Qué pasó? Rafael dejó a Tere, dijo Amalia. Contanos, pidió otra. Por favor, rogó otra. Amalia se levantó el sombrero, metió la mano en la jarra y chupó una rodaja de limón. En ese momento oscureció y a los pocos minutos un chaparrón nos obligó a refugiarnos en la galería vidriera mientras metíamos a los chicos dentro de la casa. Nos acomodamos en la reposera, abrimos los bolsos y durante unos segundos nos dedicamos a arreglarnos el pelo. Amalia nos señaló una caja de mimbre con toallas blancas. Nos secamos los pies entre risas y el lamento de una de nosotras que esa mañana se había hecho un alisado. Llovía cada vez más fuerte. A través de los vidrios mojados veíamos como el agua inundaba los canteros y volvía la ligustrina más brillante. Amalia estiró las piernas y cruzó los pies. ¿Se acuerdan de la profe de CrossFit de Rafael? Esa re flaca. Ahora están en un resort en Bahamas. Pobre Tere, ¿cómo debe estar? Pensar que casi fue Miss Universa, afirmó una. Eso fue antes de conocer a Rafael. ¿Cuántos llegaban de casados? 30 años. No hay reinado que te salve. Seguimos en la reposera sin hablar. La separación de Tere nos había calado hondo. Aunque seguía lloviendo, nos incorporábamos mientras arreglábamos quién volvía con quién. El agua de la pileta estaba oscura y en la superficie flotaban las hojas caídas de los árboles.
Aunque teníamos fríos y nuestras anfitrionas nos ofreció café, lo rechazamos. Juntamos las fichas del buraco y las metimos dentro de la caja. Buscamos los bolsos, los sombreros, las hojotas. Algo nos empujaba a buscar refugio en nuestros maridos, hijos, amigos, volver a nuestras casas. Metimos a los chicos dentro de los autos, entre besos y abrazos. Amalia se despidió de nosotras prometiendo una invitación para el mes siguiente. Arreglamos un encuentro en el Malva. Bueno, ahora vamos a seguir con el libro de Enzo Cascardo y Pablo Reskin, de obsesiones, compulsiones y rituales. Bueno, empieza con la pregunta: ¿cómo se diferencia una obsesión de una idea delirante? Denominamos delirio a una idea errónea, producto de una capacidad de juicio desviada en el marco, por lo general, de una psicosis. Aclaramos un poco, en pocos términos, este párrafo. Aclaremos un poco algunos términos de este párrafo. Bueno, la idea errónea de origen patológico, aquella cuyo contenido no recuerda no acuerda con la realidad objetiva comprobable por causa de un juicio desviado y no de una equivocación o una falta de información. Juicio desviado. El juicio o función judicativa nos permitió entender y valorar la realidad que nos rodea. Decimos que el juicio se encuentra desviado cuando el pensamiento no es capaz de conocer la realidad de manera más o menos objetiva, otorgándole significados imposibles. Una mujer empleada en una panadería nos dice que está siendo vigilada desde hace unos meses por personas desconocidas. Ella ha visto cómo un señor de traje la seguía con la mirada al cruzar la calle y luego llamaba a alguien en su celular, seguramente para pasarle esa información. Además, por las noches pasan autos despacio frente a su casa. A veces le sucede que se le interrumpe el hilo del pensamiento y esto sin duda es provocado por esa gente, por alguna suerte de aparato o a distancia o que influye sobre ella. No sabe a qué podría deberse la persecución, ni le preocupa demasiado ese punto. Solo tiene la certeza de que la vigilan, la persiguen e intentan controlar su mente. Bueno, vamos al primer corte y volvemos. Estás escuchando El Rinconcito de Nora por Radio Abasto TV. Comunicate al 223-670-4436. Recuerdo dónde inicia esta historia de mensajes y de notas clavadas en mi piel. Y hoy que he soñado con quererte, pido al cielo se decrete este amor de una vez. Si tú sabes que te espero, no dejes en silencio latidos que hay por ti. Quiero ser refugio en primavera, tus estrellas en la arena, ser el mar que llega a tu piel. Quiero cubrirte con mis brazos, ser la calma de tus pasos. Quiero ser quien siempre esté. Déjame ser más que compañía, ser quien cura tus heridas. Quiero más de tu miel. Y vamos a seguir este camino, unirme a tu destino en este amor de una vez. Si tú sabes que te espero, no dejes en silencio latidos que hay por ti. Quiero ser refugio en primavera, tus estrellas en la arena, ser el mar que llega a tu piel. Quiero cubrirte con mis brazos, ser la calma en tus pasos. Quiero ser que siempre esté, que ya nos encontramos, que ya nos alejamos,
que ya no quiero que te vayas, no. Quiero ser refugio en primavera, tus estrellas en la arena, ser el mar que llega a tu piel. Quiero cubrirte con mis brazos, ser la calma en tus pasos, quiero ser quien siempre esté. Recuerdo dónde inicia esta historia. Bueno, continuamos con el libro del TOC. Como vemos, primero tengo que agradecer a Marcela de Mar del Plata, Jorge de Batán y Alfredo Santa Teresita que se comunicaron en el programita en el día de hoy. Bueno, continuamos. Como vemos, estamos en presencia de un juicio desviado, es decir, afecta de manera grave en su capacidad de apreciación de la realidad objetiva en sí misma. Se toma un hecho real, una serie de autos que pasan por la puerta de mi casa, y se le adjudica un significado diferente, desviado de la objetividad. Si bien el ejemplo podría parecer exagerado, no lo es. Por lo contrario, contenidos como el descripto no solo son frecuentes, sino que son bastante típicos y se presentan en una enfermedad llamada esquizofrenia. La idea delirante no presenta un error cualquiera, sino uno producido por un juicio patológico. Además, los delirios son por definición irreductibles. Esto quiere decir que no son posibles de modificar mediante la demostración lógica de la improbabilidad de que su contenido sea real. Por último, decimos psicosis a un grupo de enfermedades que presentan en común un juicio afectado. Desde desviado en el caso de la esquizofrenia, disminuido insuficienciamente débil en el caso de la llamada demencia. Son enfermedades bien diferentes del TOC, aun cuando no todos los obsesivos presentan clara noción acerca del absurdo o irreal de sus ocurrencias. Las ideas delirantes deben diferenciarse de las obsesivas, lo cual no ofrece mayores complicaciones, ya que corresponden a enfermedades diferentes con tratamientos distintos. ¿Todos los pensamientos repetitivos son obsesivos? No todos, depende de cómo es uno y también de la situación. Muchas veces estos pensamientos reiterados se relacionan con preocupaciones actuales, algo que te está pasando y tiene demasiado peso como para no estar ganado por la preocupación, lo cual no significa que la intensidad ansiosa resultante sea adecuada. Exige otra patología, el trastorno de la ansiedad generalizada, que presenta preocupaciones adherentes bastante parecidas a las obsesiones. La diferencia principal es que tiene que ver con asuntos de la vida cotidiana, con el tipo de preocupaciones comunes a todos, solo que son muy sobredimensionadas y persistentes. La preocupación de personas con el trastorno de ansiedad generalizada es también reiterada, distributiva, disruptiva, puede ser permanente a lo largo de los días, pero su objeto se encuentra dentro del grupo de las preocupaciones que podríamos llamar comunes a todos, normales, en contraposición a aquellas más particulares de los TOC. De este modo, la persona con TAC no está obsesionada con tener sucias las manos, con haberse contaminado con un producto de limpieza, ni con la simetría de las cosas. Sin embargo, en muchos casos esa diferencia puede resultar difícil de establecer para observadores no entrenados. ¿Los niños pueden tener obsesiones? Los niños pueden tener obsesiones, pero debemos aclarar, en primer lugar, que no por tener obsesiones alguien sufre necesariamente un TOC. Entonces podríamos completar la pregunta.
¿Los niños pueden tener obsesiones o TOC? La respuesta es afirmativa para ambas posibilidades. De hecho, el TOC está presente en el alrededor del 3% de la población infantil. Por otra parte, en esta etapa de la vida suelen aparecer obsesiones y compulsiones en forma de perfeccionismo, conductas repetitivas, reiteraciones de preocupaciones, preguntas y repreguntas de los padres, consideradas propias del desarrollo evolutivo normal, que desaparecen de manera espontánea entre los 6 y 12 meses desde su inicio. La incertidumbre e inseguridad que genera el contacto con el mundo, cada vez más amplio a los ojos de un niño en crecimiento, así como la necesidad de aprendizaje de hábitos, higiene, alimentación, estudio, lo conducen a apoyarse y a encontrar seguridad en la ritualización de estos actos, que merced a la repetición siempre idéntica a sí mismo constituyen un punto de ilusoria certeza. Las preguntas y repreguntas a los padres muestran la inseguridad y necesidad de reaseguro. Volvamos a dejar claro aquí que estamos describiendo una etapa normal de la evolución, la cual se diluirá con el correr de los meses. Si eso no sucede o las obsesiones y compulsiones fueran más disruptivas, será posible sospechar y ya desde el principio un diagnóstico de TOC. No olvidemos además que la irrupción de los síntomas obsesivos o de ansiedad en general puede ser una reacción adaptativa del niño frente a situaciones de alto estrés presentes en el hogar o en el colegio. Por otra parte, el TOC de comienzo temprano, tal como los denominamos cuando se inicia antes de los 18 años, suele presentar mayor frecuencia de asociación con TIC y mayor relación con factores heredofamiliares. Deberá investigarse la asociación o el diagnóstico diferencial con el síndrome de Gilles de la Tourette, una curiosa enfermedad que presenta tics motores complejos, movimientos más elaborados de un tic corriente, y tics fónicos, sonidos, además de obsesiones y otros síntomas. El temor de hacer algo inadecuado por impulso o como lastimar o proferir obscenidades puede transformarse en obsesión. Las obsesiones de contenido agresivo son muy comunes, incluyen el temor a dañarse a sí mismo u otros de manera impulsiva. La herida se puede presentar ante la sola visión de un cuchillo sobre la mesa, por ejemplo. Muchas personas evitan de manera sistemática concurrir, por ejemplo, a cenas con gente que no conocen muy bien para evitar el horrible momento de irrupción de imágenes de daño en medio de la comida o de evento. La obsesión les indica que podrían matar a alguien porque sí. Los asusta la posibilidad de dar un empujón adrede a un desconocido y tirarlo a la vía del subte, solo porque se me ocurre hacerlo por no poder evitarlo o tirarse por una ventana por el solo hecho de estar cerca. La evitación se relaciona más con la ansiedad y disgusto provocado por la irrupción de los elementos obsesivos y que con el temor real de atacar a alguien. La mayoría de los pacientes ya ha aprendido que no van a realizar tales actos, aunque en un rinconcito del alma persista la duda de que el hecho se produzca, pero aún así no se libran del circuito obsesivo compulsivo que los produce. Bueno, vamos al segundo corte y volvemos. Estás escuchando El Rinconcito de Nora por Radio Abasto TV. Comunicate al 223-670-4436. Esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que
eternamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Solo sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Dale. Bueno, acá estamos de vuelta. Gracias a Hugo de Batán, Gabriela de Mar del Plata y Cintia de Miramar. Gracias por comunicarse a Radio Abasto para el Rinconcito de Nora. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son las obsesiones de contenido agresivo? ¿Pueden llevarnos a cometer un acto de violencia? Las obsesiones de contenido agresivo o de daño se presentan como temor de actuar impulsos violentos contra sí mismo o terceros. Por ejemplo, tirarte de un balcón por el solo hecho de que se te cruzó la idea, empujar a alguien contra los autos que pasan, clavar unas tijeras a tu esposo por el sencillo hecho de que estaban ahí, tu esposo y las tijeras. El miedo de provocar algún daño o catástrofe por descuido. Temor de atropellar a alguien con el auto o de haberlo hecho sin darnos cuenta. También hay miedo de provocar daño por no haber sido lo suficientemente cuidadosos. Y si dejé un vaso de lavandina sobre la mesada y alguien se lo toma, acompañado o no de imágenes de la persona dañada. El clásico temor de comenzar a proferir insultos u obscenidades en un ámbito público, laboral o religioso, etc. Las obsesiones de este tipo también pueden presentarse como imágenes de accidentes, de personas queridas ensangrentadas o de uno mismo actuando el impulso agresivo. Ya en una de las primeras consultas explicamos a nuestros pacientes para que se queden tranquilos, y porque es la verdad, que las obsesiones no conducen a la realización del hecho violento. Las obsesiones del TOC, a diferencia de las obsesiones entendidas en sentido genérico, no relacionadas con un trastorno obsesivo-compulsivo, son ideas o imágenes intrusivas y no intenciones o deseos ocultos que afloran. Son obsesiones, pertenecen al espacio mental, no se traducen en acciones. Es importante tenerlo bien claro. Si al estar cerca de una ventana me asalta la obsesión de que me voy a arrojar al vacío, eso para nada significa que lo vaya a hacer. Si tengo imágenes de violencia no significa que vaya a cometerla. El TOC es un gran provocador. Pone en el centro de nuestras mentes elementos inaceptables o absurdos y no nos deja en paz hasta que, como sucede en tantos otros aspectos de nuestras vidas, aprendemos a conocerlos, desentrañarlo y combatirlo.
¿Qué son las obsesiones de contaminación? La contaminación y el contagio constituyen temáticas altamente disruptivas, con preocupación y temor excesivos por la polución o contaminantes ambientales en general. El contacto con diferentes objetos o personas podría contagiar alguna clase de germen o resultar tóxico. Tal prevención excesiva abarca sustancias corporales, saliva, orina, heces, transpiración, grasitud, suciedad, virus o bacterias, tóxicos ambientales, gases de escape del auto, smog, radiaciones, ondas de telefonía celular, de internet inalámbricos, u hogares, detergentes, lavandinas, solventes, esmaltes. Por lo tanto, y en orden de quedar tranquilos al respecto de la propia salud o de los allegados, existe temor de transmitir la contaminación a otros. Se llevan adelante actos compulsivos de higiene por un lado y de evitación por el otro. Una de estas compulsiones, de las más frecuentes en el TOC, es el lavado de manos incontables veces, hasta llegar incluso y de manera frecuente o permanente a lastimarse la piel. Esta obsesión no parte de algo tocado, algo impresumiblemente sucio. A veces la idea de que eso puede estar sucio genera una sensación de suciedad en la parte del cuerpo que tomó contacto. Como sucede en muchos cuadros de ansiedad, el excesivo automonitoreado de sensaciones corporales, al concentrar el foco de la atención de los dedos, que tocar una silla en un bar, por ejemplo, provoca una sensación en los mismos, asociada a un gran estrés e incomodidad que tiene que ver no solo con el temor de enfermar, sino también con la idea misma de estar sucio. Se desarrolla así una hiperalerta perceptiva, por llamarla de algún modo, en la cual la persona afectada pasa el día pensando en la posibilidad de estar contaminado o con la sensación de ya estarlo. Alguna sustancia pudo quedar adherida a la piel, por ejemplo, tal contaminación, por otra parte, puede ser adquirida por contacto directo, olfativo o respiratorio. ¿Qué tipo de obsesiones de contenido sexual puede haber? Las obsesiones de contenido sexual son muy comunes. Es fácil comprender la sorpresa y vergüenza que causan en los propios pacientes y cómo se sienten urgidos a explicarnos la irracionalidad de esas ideas que le vienen a la cabeza. No encuentran explicación alguna. ¿Cómo puedo estar pensando algo así? Algo que no tiene nada que ver conmigo, nos preguntan y se preguntan, desamparados e indefensos ante algo tan incomprensible. Algunas de estas obsesiones pueden ser temor de actuar impulsos sexuales prohibidos y no deseados, como tocar a un niño o a quien no corresponda, pensamientos intrusivos de contenido incestuoso o contrario a la inclinación sexual propia. Me viene a la cabeza que soy homosexual y no lo soy. Imágenes de actos sexuales agresivos contra otros, etc. A veces las obsesiones de contenido sexual pueden ser irracionales al extremo. Un paciente refiere la duda o sensación de haber tenido sexo esa misma tarde con una compañera de trabajo, entonces pasa el día metido en la rumiación obsesiva de repasar los hechos, tratar de recordar todo lo ocurrido, en especial los momentos en que estuvieron cerca desde el punto de vista físico, al cruzarse en un pasillo o subir juntos en un ascensor, por ejemplo. Una paciente nos transmitía su duda de haber quedado embarazada por causa de un encuentro íntimo en el cual ni siquiera se había quitado la ropa, solo se habían abrazado y besado. Este tipo de obsesiones tan extremas en cuanto al grado de irracionalidad no son excepcionales, por lo contrario, se presentan con bastante frecuencia en nuestro consultorio. ¿Cómo serían las obsesiones de duda?
Las vacilaciones obsesivas implican gran desgaste e inmovilidad. Constituye un monstruo de lo más terrorífico que suele invadir diferentes ámbitos de nuestras vidas. Hay personas acuciadas en extremo a la hora de salir de su casa, por ejemplo, por la necesidad de chequear puertas, ventanas, cerraduras, canillas, etc. Tomar uno u otro camino con el auto, decir o no algo que puede resultar importante, elegir la vestimenta para ir a un evento, son decisiones que nos meten en una trampa muy difícil de abandonar. De hecho, en muchos casos la única salida posible es la evitación. No voy a la fiesta porque no puedo decidir qué vestido ponerme, o porque ya ha pasado 2 horas intentando tomar una decisión y es demasiado tarde. No voy a casa de amigos que viven lejos. Me ahorra así el temor obsesivo de equivocar el camino. No voy de vacaciones desde hace años porque no puedo dejar de pensar que quizás una ventana haya quedado mal cerrada o la puerta sin llave. La duda obsesiva se encuentra al servicio del miedo de que algo ocurra negativo, algo muy malo o catastrófico. En realidad, la falta de garantía absoluta al respecto, la necesidad de un ilusorio o utópico 100% de seguridad, abandona y se energizan una duda que toma de dimensiones de oráculo de porvenires infaustos. Por suerte, muchos de estos vaciladores conservan áreas más o menos libres de duda, que les permiten ser funcionales en sus actividades. Otros, sin embargo, aquellos no agraciados en tales oasis de paz, en medio del opresivo caos obsesivo-compulsivo, se verán en varias dificultades para desarrollar una vida más o menos normal. Por suerte, y a pesar de lo serio del caso, este tipo sintomático suele responder bastante bien al tratamiento cognitivo-conductual específico para el TOC, acompañado de medicación cuando lo requiere. Esto, por ejemplo, parecerá exagerado solo a aquellos que acceden a este libro por mera casualidad. Nosotros, los que conviven con este tipo de situaciones a diario, saben muy bien que el rasgo del tiempo y energías invertidos en dilucidar la cuestión pueden ser muy amplios. Muchos obsesivos, de hecho, dejan de involucrarse en ese tipo de situaciones que delegan en terceros, las evitan a rajatabla, buscan ser asistidos por alguien o, si no les queda otra, ahí van, resignados a padecer la tortura de una larguísima indecisión. Los más experimentados, viejos lobos de mar, van y compran rápidamente cualquier cosa al voleo y que sea lo que Dios quiera. Es interesante detenernos en la presión a la que alguien se somete, porque finalmente, ¿cuál sería el drama de que el vino o el whisky que le llevamos a nuestro amigo no le encante? Si no es de su agrado, puede cambiarlo o servirlo en alguna cena donde haya invitados a quienes sí pueda gustarlo. ¿Y qué tal genial sería que sí le gustara y que hayamos acertado, y que si los 50 minutos empleados en tomar la decisión resultaran exitosos? Sí, sería bueno, pero nada crucial se juega ahí. La vida del homenajeado no va a cambiar, eso podemos tomarlo por seguro, pero el obsesivo no puede apartarse, tomar decisiones de su obsesión y pensar estas cosas de manera ligera. No puede decirse a sí mismo, y si no le gusta, ¿qué problema hay? ¿Quién se muere? Eso hay que aprenderlo. Les decimos nosotros desde nuestra posición de terapeutas. No es posible garantizarnos un resultado positivo. Vos tenés tu elección. Es lo que
vos decís lo que a vos te parece bien y listo. Bueno, vamos al último corte y volvemos. Estás escuchando El Rinconcito de Nora por Abasto Radio TV 223-670-4436. Gracias a Olga de Aedo, Gustavo de Mar del Plata y Alberto de Lanús por los saludos y los comentarios. Bueno, ya continuamos en la última parte del programa. Les voy a recordar que la librería cristiana Pescador visita iglesias en Buenos Aires e interior del país. Y se pueden comunicar para informarse y asesorarse al 11-2598-8625, 11-2451-8508. Y los pueden seguir en Facebook e Instagram como @librería pescador. Bueno, ¿las obsesiones de duda y de compulsiones de chequeo son lo mismo? Es una pregunta por completo pertinente, ya que lo que mueve el chequeo o verificación es la duda. Por lo tanto, no nos cabe la menor duda, ya que estamos de que ambos tipos se encuentran no solo relacionados, sino forman parte del mismo dispositivo. Ahora bien, cuando una persona solo presenta obsesiones y compulsiones típicas de verificación, es decir, dudas acerca de algunas acciones que deben ser revisadas mediante un ritual para disminuir la ansiedad, hablamos de chequeo. Cuando las dudas son más abarcativas, por ejemplo, la tremenda duda obsesiva de comprar este o aquel regalo, hablamos de manera más específica de obsesiones de duda. Los siguientes son obsesiones compulsivas clásicas de chequeo: verificaciones repetidas de la llave de gas,
cerraduras y ventanas para comprobar que estén bien cerradas, comprobación de haber activado la alarma del auto, de haber guardado en su lugar alguna cosa, de llevar consigo lo que se necesita, de haber dicho o hecho algo incorrecto, etc. La densa sombra de la duda obsesiva puede caer sobre múltiples cuestiones, más allá de las descritas. ¿Cerré o no la puerta con llave? Creo que sí, pero no estoy seguro. A ver si me entran a robar. Capaz incluso quedó abierta, no solo sin llave, sino entreabierta, con lo cual cualquiera que pase y se dé cuenta se nos meta adentro sin ningún problema. El pensamiento catastrófico, esa predicción fatídica, habita detrás de las obsesiones, abonándolas. El obsesivo no es capaz de pensar, bueno, yo creo que la cerré, pero si quedó sin llave tampoco es para tanto, el pestillo la mantendrá cerrada. Sin llave quizás, pero cerrada. Y como del lado de afuera no hay picaporte, aún sin llave no se puede abrir. Tampoco es que los ladrones escondidos detrás de un árbol esperando a ver si yo me he olvidado de darle la llave a la puerta. Pretender que todo esté en perfecto orden y simetría es una obsesión, es un tipo de obsesivo muy frecuente. Si la necesidad de orden llega a niveles exagerados o absurdos, además de constituir una conducta reiterada y rígida, puede ser que nos encontremos frente a una obsesión correspondiente a un TOC. Son las llamadas obsesiones del orden, simetría y exactitud. Los objetos deben ser guardados y acomodados en determinado orden, lo cual puede estar referido a la progresión de colores, tamaño, función u orientación en el espacio. El desorden o la alteración de estos parámetros generan gran ansiedad e irritación, más aún cuando la obsesión se acompaña de pensamiento mágico. Si las camisas no están bien guardadas, serán, según la gradación de colores, puede ocurrirle algo malo a mis hijos. Es entonces cuando la compulsión de ordenar se presenta como la única manera de calmar la ansiedad y los malos presagios. En muchos casos, el proceso debe ser realizado de acuerdo a un patrón estable, configurado en un ritual. Salvo en casos extremos, el TOC, con predominio de obsesiones de simetría y orden, suele ser menos disruptivo que de otros subtipos. De hecho, algunas personas no se sientan molestas y toman con sus exigencias o necesidades de prolijidad como normales, a menos que resulten demasiado intensas. De no ser así, la queja o la obsesión de la desmesura en los actos suele provenir de convivientes. ¿Hay obsesiones por el aspecto físico? La preocupación obsesiva por el aspecto físico, en particular el disgusto con forma de parte del cuerpo, aunque a la vista del observador objetivo no detone peculiaridad alguna, forma parte de un cuadro denominado dismorfofobia. Este desorden es responsable, junto a la debilidad ética de profesionales incapaces de inhibirse ante tales solicitudes, de muchas de las cirugías plásticas tan desafortunadas, algunas de aquellas características monstruosas que nos encontramos a diario en la calle. ¿Qué es el acopio o coleccionismo? Llamamos así a la incapacidad de desprendernos de objetos ya inútiles bajo el argumento o la duda, para ser más exactos, de que algún día podrían servir para algo o tener valor como recuerdo o testimonio de que vayas a saber qué. Quizás de algo que ya olvidamos. De ese modo se acumulan bolsas llenas de platos rotos, diarios, revistas viejas, electrodomésticos en desuso, calzado y camisas que hace años que no se visten, notitas manuscritas, libros de estudio por completo desactualizados, cables, pedazos de soga, boletas de compra o facturas, envases,
etc. El acopio puede alcanzar dimensiones impensadas, ocupando buena parte del espacio disponible en una casa. A mí a veces me vienen sonidos, segmentos de musicales o palabras o monosílabos que se me repiten todo el día. ¿Eso puede ser obsesivo? Sí. Ese tipo de elementos puede y suele corresponder a un TOC. Las mencionadas en la pregunta son por lo general obsesiones accesorias muy comunes que acompañan un funcionamiento o obsesión mayor que otros contenidos principales. Una música que se repite todo el día dentro de la cabeza sin que yo la busque, o palabras sueltas. Imágenes o vocablos sin sentido simplemente irrumpen, se instalan y se reintegran a lo largo del día. Son elementos bastante móviles con frecuentes idas y vueltas. En otras palabras, desaparecen o son reemplazados por otros durante tiempos más o menos prolongados. Puede ser una preocupación excesiva por el cumplimiento de preceptos religiosos, la moralidad o la ética sea síntoma de TOC. Sí, siempre que tales preocupaciones se presenten de manera intrusiva, persistente e inadecuada a la dinámica de fe. La observación de una conducta religiosa es tema de preocupación normal para muchos creyentes, pero lo es de manera consistente y armónica en sus ideas, con sus ideas. Bien diferente es que de la nada se me ocurra que podría ponerme a blasfemar en público, agredir de manera compulsiva imágenes religiosas o ofender con alguna conducta irreflexiva en los principios sagrados a los que adhiero. Elementos obsesivos con relación a aspectos religiosos pueden presentarse con formas más extremas e irracionales. Hace tiempo nos consultó una paciente embarazada, temerosa de haberse provocado un aborto sin querer a causa de alguna irregularidad en la dieta. Anoche comí una salsa con demasiado ajo. ¿Y si eso afecta a mi bebé? Los temores obsesivos relacionados con la probabilidad de arruinar su embarazo eran múltiples. Había pasado por la puerta de una clínica y temía haber sido alcanzada por la radiación de algún tomógrafo o aparato similar. El enorme miedo que sentía se relacionaba de manera directa con la posibilidad de ser condenada al infierno si en verdad el embarazo se había interrumpido. Este grupo de obsesiones, en este grupo de obsesiones ubicamos también la exagerada escrupulosidad, la preocupación desmesurada acerca de lo que está bien y de lo que está mal, con la consiguiente irrupción de dudas acerca de tal o cual comportamiento propio en el pasado reciente o lejano. La escrupulosidad obsesiva da lugar a composiciones de repaso de lo dicho o recordar con exactitud tal o cual conducta realizada, en orden de evaluar y establecer sin margen de error si ha ocurrido una inconducta. Bueno, hasta aquí llegamos y será hasta la semana que viene. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes en este programa. Que tengan buena semana.